Tengan muy buenas noches. Me presento, soy Jeremy Tapia, actual secretario de investigación, y junto con el Centro de Estudiantes de Medicina tenemos el agrado en esta oportunidad de llevar a cabo la tercera ponencia titulada Atresia esofágica, desarrollado por la doctora Jacqueline Alvarado Celada, cirujana pediatra y neonatal, jefe del Servicio de Cirugía Neonatal en el Instituto Nacional Materno Perinatal, miembro de la Sociedad Peruana de Cirugía Pediátrica, miembro de la Sociedad Peruana de Cirugía Infantil Mínimamente Invasiva, una estancia formativa en cirugía colorectal pediátrica en Cincinnati Children's Hospital en Estados Unidos y docente del Departamento de Cirugía de nuestra querida Universidad Nacional Federico Villarreal. Tengan muy buenas noches, doctora. Antes de poder empezar de esta gran e importante ponencia, quiero hacer recordar a todos los participantes que se estará enviando un enlace para que puedan completar su asistencia. Como también hacerles recordar que al final de la ponencia pueden dejar sus diferentes preguntas en la caja de comentarios. Y bueno, nada, sin más preámbulos, le doy pase, doctora Jacqueline. Buenas noches con todos. Gracias por la invitación a la Sociedad de Estudiantes de Medicina de la Universidad Federico Villarreal. Es un honor para mí poder compartir esta noche con ustedes uno de los temas que como cirujano pediatra muchas veces nos tenemos que enfrentar, ¿no? El día de hoy vamos a hablar, como bien dijo su compañero Jeremy, sobre esta malformación que se conoce como atresia de esófago, en la cual está con una incidencia actual de más o menos un caso cada 4.000 recién nacidos vivos. Eso quiere decir, por ejemplo, si en una población se producen 10.000 partos al año, pues estamos viendo 2 a 3 casos de este tipo de malformación. En donde yo laboro actualmente es un centro, es un instituto de referencia, es un centro de referencia a nivel nacional, y muchas veces, aunque vamos a ir viendo dentro de la presentación, que no en todas las oportunidades se puede hacer el diagnóstico prenatal de este tipo de malformación, pero cuando se hay la fuerte sospecha de este tipo de problemas, normalmente buscan que esta paciente sea referida a un instituto o a un hospital nivel 3 que pueda resolver este tipo de patología. Ya que como vamos a ver en cirugía neonatal, en cirugía de malformaciones congénitas, no solamente es que el cirujano esté, ¿no? Que tenga las competencias para poder resolverlo, sino también todo el manejo multidisciplinario que requiere. Y es por eso que es mi interés siempre de compartir este tipo de temas no solo con los cirujanos pediatras, sino también con personas que están en formación profesional, con médicos generales, con médicos que están en el área de pediatría,
para que puedan conocer las patologías y saber de qué manera aportar en su manejo, tanto sea en el preoperatorio, antes de serlo referido a la gestante o al neonato, o también en el manejo postoperatorio, que muchas veces vienen pacientes pues, de diversas regiones del país, ¿no? Vienen con nosotros, pero muchas veces tienen que regresar a su hogar, tienen que regresar a su comunidad y es importante que los médicos que están en estas zonas, que a lo mejor no han tenido este, la oportunidad de conocer estas patologías, pues conozcan un poco de ellas para saber qué esperar de esta evolución de estos pacientes y no simplemente decir, no, anda donde te operaron. Y muchas veces estas patologías lamentablemente son problemas que van a persistir, que el paciente va a llegar a ser adulto, que el paciente va a llegar a ser, eh, se va a insertar a trabajar, a, a desarrollar su vida más adelante, porque en cirugía pediátrica hacemos cirugías que deben de durar 60, 80 años, 90 años, lo que tenga que durar, y las condiciones muchas veces este, van a acompañar a estos pacientes y es necesario saber qué repercusiones también pueden tener. Entonces, vamos a presentar, un ratito voy a cerrar unas cuantas ventanitas para no llenarnos de ventanas antes de empezar. Y voy a proyectar. Me confirman, por favor, si se puede ver. ¿Pueden ver la diapositiva? Sí, sí, doctora, sí se llega a apreciar. Ok. No. Bueno, vamos a empezar entonces a conversar sobre esta patología. Lo que buscamos es que todos podamos conocer un poco sobre este tipo de malformaciones que, como les mencionaba, tienen una incidencia entre 1 a cada 3.500 o 4.000 recién nacidos vivos. Existe una clasificación en las cuales las podemos catalogar desde el tipo 1 hasta el tipo 5, son las más frecuentes. Son las que se han clasificado, pero la más frecuente es la de tipo 3, que vamos a detallarla. Lo que estamos viendo acá en el gráfico es un paciente en el cual no hay una continuidad del esófago, ¿no? Que no se continúa con lo que finalmente llegaría a lo que viene a ser el estómago, pero también estamos viendo otra cosa adicional, estamos viendo que esta porción que continuaría, digamos que sería la continuación de este cabo esofágico que está cerrado, está comunicado a la tráquea. Y esta es la atresia de esófago tipo 3, que es la más frecuente, la que tiene mayor incidencia, ¿no? Esta tipo de atresia llega en un 85% de todas las atresias de esófago que hay. El diagnóstico prenatal no siempre es posible, implica mucho esfuerzo, capacidad del médico ecografista que lo está realizando. Empezamos a tener una sospecha para este tipo de malformaciones cuando sobre todo encontramos el antecedente poligraños, ¿no? Lo que nos hace llevar a pensar de que este bebé podría tener un problema congénito, pero vamos a ver más adelante que unido a otros signos ecográficos nos puede dar un mejor valor predictivo positivo. Muchas veces estas malformaciones no vienen solas, vienen acompañadas de otro tipo de malformación. Sobre todo si nos relacionamos bastante con cómo se da su desarrollo embriológico, ¿no? El origen común que muchas veces tiene este tipo de malformaciones con la vía respiratoria hace que estén en esta comunicación a través de esta fístula. Asimismo también en lo que viene a ser el desarrollo de algunas cardiopatías también tienen relación y también de otras estructuras como vamos a ver más adelante.
Lo importante es que debemos de comprender que estos pacientes no se manejan solos, se manejan no un solo especialista, sino va a requerir, como estamos viendo, desde el personal que maneja la gestante para tratar de afinar lo mejor que se pueda un diagnóstico prenatal, desde el bebé que nace en una unidad este, neonatal, el neonatólogo, el clínico, el ginecólogo, estamos hablando del personal de enfermería, todo el personal de salud que acá acompaña estos equipos, estamos hablando también de cirujano pediatra, de anestesiólogos, de personal capacitado para el manejo postoperatorio, ¿no? Y debemos de entender que este es un seguimiento de esas patologías de por vida, ¿no? Porque es una condición de vida. Eh, Todos quisiéramos que estos pacientes hacemos que recuperen muchas veces, que puedan alimentarse, usar su propio esófago para la reconstrucción. Quisiéramos que no necesiten de continuar recibiendo una atención médica y que esto fuera ya todo, ¿no? Pero lamentablemente no es así. Muchas veces tiene otros problemas que van a aparecer debido a este antecedente de la A3 esófago, pero lo importante es que deben de ser tratados, que muchos de ellos tienen tratamiento, ¿no? Y es por eso la importancia del seguimiento en forma constante durante los años de vida que tiene este paciente. Ahora hace unos años, por ejemplo en Estados Unidos, se ha empezado a hablar de lo que viene a ser transición del cuidado, ¿no? Transition of care. ¿Y esto qué quiere decir? Que entendemos que este tipo de pacientes no solamente acaba su tratamiento en la etapa pediátrica, ¿no? Muchas veces van a requerir su tratamiento para más adelante, en etapa adulta, este, como vimos en la sesión anterior, también en las malformaciones con, anorrectales también las hay, ¿no? Y es por eso necesario que los médicos que también atienden adultos conozcan un poco de estas patologías para que puedan hacer esa transición del cuidado necesaria para este tipo de pacientes, ¿no? Bueno, les hablábamos un poquito cómo sospecho que un bebé puede traer una 13 esófago. Les decía que si tomamos solo el polidraños, nos va a servir solo para detectar un 1% de pacientes que puedan tener una malformación de tipo de esófago. Lamentablemente el diagnóstico prenatal se requiere una serie de elementos que puedan detectar para acercarnos un poco más por encima del 40%, ¿no? Entonces estamos hablando que normalmente si, por ejemplo, asociamos polidraño con la ausencia de la cámara gástrica o una cámara gástrica pequeña, porque normalmente deberíamos de ver una burbuja, ¿no?, de cámara gástrica en esta zona. Si la asociamos con ello, hay una ausencia o que este es muy pequeño, pues podríamos incrementar incluso hasta un 70%, según la literatura, el diagnóstico de la 13 del esófago. Otro dato importante es que la mayoría de atresia de esófago que pueden ser detectadas prenatalmente van a pertenecer a la atresia de esófago tipo 1, la que no tiene fístula. Este tipo de atresia de esófago normalmente va a requerir un manejo con mayor estancia hospitalaria o con cirugía por etapas, ¿no? Y esto hace de que estos pacientes deban de ser coordinados para nacer en el lugar en donde se le pueda brindar todo lo necesario para su tratamiento y seguimiento. También algunas veces pueden hablar de dilatación del cemento esofágico superior. Esto es más visible actualmente cuando en algunos tipos de pacientes solicitamos una resonancia magnética fetal. Nos puede ayudar para determinar esta dilatación y acercarnos con una mayor certeza al diagnóstico presuntivo en la etapa prenatal. Les hablaba hace un momento sobre las clasificaciones de la 13 esófago. Existen varios tipos de clasificaciones. Acá les estoy presentando una de ellas, que la clasifican, por ejemplo, por letras. Hay otros que la clasifican por números. Acá estamos hablando de las letras de la A, B, C, D, E.
Hay otra clasificación que se hace a través de números, que coincide, por ejemplo, la A tipo 1, la B tipo 2, la C y la tipo 3, es la más usada, la D tipo 4 y la E tipo 5. La E o la tipo 5 prácticamente no es una 3 esófago, porque estamos viendo acá que el esófago está bien conectado al estómago, pero lo que sí observamos acá es que hay una comunicación, ¿no? Y eso es lo que comúnmente se conoce como fístula en H. Algunos ya no la consideran una 13 de esófago, por lo que estamos mencionando, pero todavía existe en lo que viene a ser la clasificación, que la podemos llamar tipo E o la podemos llamar tipo 5. Les decía que la más frecuente es la tipo C o la tipo 3, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Miren la incidencia que tiene, 86, 85%. Y acá lo que vamos a observar es que hay un esófago proximal, un cabo esofágico proximal, ¿no? Que está ciego, que no se conecta hacia el estómago, pero vamos a ver que la parte final de este cabo distal, que lo conocemos, que tenemos esta porción que sí se conecta al estómago, pero va a tener una conexión con la tráquea. Y por eso esta atresia se conoce como atresia de esófago con fístula traqueoesofágica distal o tipo 3, ¿no? Esta es la primera en frecuencia. La segunda es la que le decía la tipo 1 o la tipo A o la atresia de esófago pura. ¿Por qué pura? Porque si observan acá en el diagrama, acá está la tráquea, acá tenemos el esófago del cabo superior y tenemos también el cabo inferior, pero como ustedes pueden observar, no hay ninguna conexión con la tráquea. Entonces, por eso es una atresia de esófago tipo 1 o sin fístula o tipo pura, que le llaman. Existe un tipo de atresia de esófago que también puede semejar a esta en la forma en que se va a presentar, pero es menos frecuente, es un 2%, y otra condición que tiene es de que tiene una fístula hacia la tráquea. Lo que sí me gustaría remarcar en estos momentos es que siempre la fístula va a salir por encima, va a estar conectada por encima de la carina. Sea proximal o sea distal, siempre va a estar por encima de la carina. Luego tenemos la tipo D o la tipo 4, en la cual va a haber fístula tanto proximal como fístula distal. Entonces, esta atresia muchas veces se va a comportar muy similar en su forma de presentación a la atresia tipo 3. Y viceversa, la atresia tipo B o la tipo 2 se va a comportar muchas veces similar también a la presencia de una atresia tipo 1. Entonces, vamos a tener 5 tipos de atresia, aunque ya sabemos que la última no se considera tan atresia, pero estamos viendo las condiciones que se presentan. ¿Ok? Cuando hablamos también de clasificación, también existen unas clasificaciones que van a estar atribuidas a dar un pronóstico sobre este tipo de malformación. Durante la experiencia que he ido desarrollando en los años, sí nos damos cuenta que es diferente, por ejemplo, un bebé con atresia esófago tipo 3, que nace a término, que tiene un buen peso, ¿no? Y que no presenta ninguna cardiopatía, a otro bebé que puede ser prematuro o un bebé que presenta una cardiopatía compleja. Y estamos hablando, cuando hablamos de estas clasificaciones basadas en el riesgo y el pronóstico, estamos hablando principalmente de sobrevida, ¿no? Es más factible que un bebé con una 3 esófago que está a término, que no tiene ninguna otra malformación, pues logra una sobrevida casi, casi al 100%, ¿no? En algunas poblaciones lo ponen como 100%. En la nuestra es muy cercana al 100%, no llega a ser 100, pero es una posibilidad bastante alta de que todo vaya bien con este tipo de pacientes. Entonces, cuando hablábamos de la clasificación de Watterson, allá por los años 60,
Él, por ejemplo, clasificaba de acuerdo al peso y alguna anomalía asociada mayor o presencia de neumonía, ¿no? Entonces él daba que había un grupo que lo puso como letra A, otro grupo B1, B2, C1, C2, y todos tenían la variante principal peso. Si pesaba más de 2.500, pues pertenecía al grupo A, sobre todo si también además no tenía ninguna anomalía mayor. Podía haber la condición que pesaba de 1.800 a 2.500 también, menor peso, o podía haber la condición de que pesaba más de 2.500, pero sí tenía una anomalía mayor. Luego vino por los años 90 la clasificación de Speed, que también me habla de pronóstico, de sobrevida, y él lo clasificó en 3 grupos. Puso como peso 1.500 gramos, ¿no? Muchas veces estos bebés que son por debajo de 1.500, estamos hablando de prematuros ya bastante, sobre todo menos de 1.500, a veces muy complejos, ¿no? Bastante maduros, y sobre todo si tenía o no tenía cardiopatía, ¿no? Y hablaba que esta mortalidad iba a disminuir, perdón, esta mortalidad iba a incrementar notablemente, la sobrevida iba a disminuir notablemente, sobre todo si estábamos frente a un paciente, por ejemplo, de bajo peso, prematuro y cardiópata, ¿no? Estábamos hablando de una sobrevida menor al 25%. Actualmente, hace unos años, la clasificación de SPID, que ha sido por muchos años la más usada para valorar riesgo y pronóstico, fue modificada por Okamoto, y en la cual ponen que el peso lo ponen, por ejemplo, mayor de 2.000 gramos. Esto implicaría, si no hay otra malformación, pues que tenga un chance de sobrevivir al 100% según una referencia, ¿no? Y si es menos de 2.000 gramos, ¿no? El chance disminuye, ¿no? Y si estamos hablando que tiene una cardiopatía importante, pues las posibilidades de sobrevida también disminuye. Igual si tenemos que es todavía más extremo, miren cuánto baja cuando es menos de 2.000 gramos y con una cardiopatía importante, ¿no? Cuánto baja el porcentaje de sobrevida. ¿Y cómo se presenta un bebé con A3 esófago? Ok, no lo pude diagnosticar con A3 esófago. La señora vino a la guardia, ¿no? Y de repente ya estaba en trabajo de parto. Y normalmente no tuvimos una ecografía para hacerle. Y bueno, o el ecografista no tenía la experiencia necesaria para detectar estos problemas. Entonces, ¿cómo se presentaría ese paciente con A3 esófago? Pues lo que va a presentar primero, ¿no? Por ejemplo, en mi institución lo que hacen, a todo bebé que nace en la institución, le colocan una sonda orogástrica, ¿no? A través de la boquita para ver si hay permeabilidad del esófago, ¿no? Y muchas veces se han encontrado de esa forma, o se han detectado de esa forma las atresia de esófago. Pero incluso en las condiciones que lo hacen con todos los bebés que nacen en la institución, hemos llegado a atender en un año hasta 21.000 recién nacidos al año, ¿no? Ahorita estamos por 16.000, 17.000, y a todos les pasa la sondita, y el que no pasa, de esa forma han detectado varios casos de atresia de esófago, ¿no? Pero ¿qué riesgos puede haber? Puede haber el riesgo de que la sondita que escogen es muy delgada, como vamos a ver, y se puede acodar y darte la impresión que sí llegaste a ese estómago y no estabas. En otros lugares que conozco, la norma no dice que a todo bebé que nace le vas a pasar una sonda orogástrica. Entonces, si en el protocolo de atención inmediata no está esto estipulado, pues eso implica que uno tiene que ser más observador en ver cómo está ese bebé posterior a la lactancia. Como le digo, puedes tener un parto normal, puede haber sido atendido, y cuando la mamá lo pone al pecho y va a lactar ese bebé, normalmente lo primero que va a presentar es signos como de ahogo, o que se asfixia, o de atragantamiento, va a empezar a toser. ¿Qué es lo que más puede tener también este bebé? Pues puede ponerse cianótico si la leche se pasa, pues más que nada a la vía respiratoria.
Puede tener también cialorrea, es normal, perdón, es común que estos bebés cuando nacen van a encontrar abundantes secreciones en la boca de cialorrea y que lo aspiran y luego vuelve a llenarse rápidamente. Entonces, cuando hay estos signos, podemos ir pensando que, que estamos frente a un cuadro de, de cianosis, pues, ¿no? Te puede presentar cianosis este bebé y además este bebé puede, si no ser manejado adecuadamente, puede desarrollar un cuadro de neumonía por aspiración, como vamos a empezar a ver cómo se presenta. Y cuando tenemos esta sospecha del cuadro clínico, lo que tenemos que hacer es confirmar nuestro diagnóstico. Las recomendaciones actuales de los estudios nos dicen que tenemos que hacerlo con una sondita gruesa de 10 frames para un bebé recién nacido a término. La colocamos por la nariz y lo que yo debo de evidenciar es cómo se acoda, como podemos ver acá, ¿no? La sonda es radiopaca, no necesito hacer una prueba de contraste, no necesito hacer algún procedimiento adicional, sino tomar la radiografía tórax abdominal con una sonda gruesa puesta. Entonces, lo que hacemos en estos casos es colocar esta sondita, fijarla y bajarle el pacientito a, bueno, en mi institución la tenemos que bajar o pedir que el portátil suba para tomar la radiografía. Y lo que vamos a verificar es si hay luego la presencia de la sonda codada, vemos que no ha llegado al estómago y asimismo vemos que esta sondita se ha enrollado, ¿no? Y esto me sirve para ver también cuántos cuerpos vertebrales es el tope que llega, ¿no? Entonces, y también voy a ver en el abdomen si hay presencia de gas o no. ¿Por qué les digo todos estos reparos, estas condiciones que hay que tener? Porque yo con solamente una radiografía puedo determinar si ese paciente es una atresia de esófago de qué tipo, ¿no? Si es un tipo 1, si es un tipo 3, lo puedo hacer. Si ustedes ven en esta radiografía, ¿cómo están viendo acá el abdomen? ¿Ven presencia de gas o no la ven? ¿Qué será esta flecha amarilla que está señalando? Veo que mi sondita se enrolló, veo que no llegó al estómago, pero veo una burbuja negra que implica que hay aire en la cámara gástrica. Si es una atresia de esófago, el aire no podría haber ingresado a través del esófago, a la vía digestiva. ¿Por dónde tendría que haber ingresado ese aire? Y ya estoy viendo que hay una atresia de esófago, no llega la sonda al estómago. ¿Se acuerdan de mi gráfico? Este de acá. Pues ese aire ha llegado a través de la tráquea, de la vía respiratoria y se ha comunicado por esta fístula y por eso el aire llegó a este estómago. Eso no va a ocurrir, por ejemplo, con la tipo 1, porque el aire que entraría por el esófago no puede pasar al estómago. El aire, si entra por la tráquea, va a pasar a los pulmones, pero no se va a ir al estómago. Igual en esta atresia tipo B o tipo 2. El aire, ok, puede entrar a la tráquea o puede entrar hasta acá, pero también se va a ir a los pulmones y nunca llega al estómago. Es por eso que ven estos diagramas del estómago, digamos, medio flacos, ¿no? O sea, que no se llenan de aire. Mientras que en la tipo 3 sí se llena y es por eso que en mi radiografía yo voy a ver aire en el estómago. Y si veo esta imagen de un acodamiento, entonces con esto yo puedo hacer tranquilamente el diagnóstico de una atresia de esófago tipo 3. ¿Ok? Con eso es suficiente. Y en este caso, ¿qué ocurrió? Como vemos acá, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Veo también que se enrolló la sonda. No lo veo tan claro como en el otro radiografía, pero acá está la sonda, se enrolló, ¿no? Pero miren acá el abdomen. Está blanco, hay un silencio, no hay aire en el abdomen, no hay aire en el estómago, no hay aire en el intestino. Entonces, si yo veo esta imagen,
¿no? Veo que no pasa la sonda, no llega al estómago, no hay aire. Entonces con esto muchas veces es suficiente para hacer el diagnóstico de una atresia de esófago, pero de tipo 1, la que no tenía fístula. Doctora, pero puede ser la otra tipo 2. Sí, puede ser, pero es la menos frecuente. La segunda en frecuencia es la tipo 1. Entonces, más chance tengo de que sea un tipo 1. Y este gráfico me gusta para explicar un poco de las repercusiones o de los cuidados que hay que tener para el manejo de una atresia de esófago. Entonces, tenemos que el bebé puede ser cianosis. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que este bebé haga cianosis? Acuérdense que tenemos el esófago que está posterior a la tráquea, que no tiene comunicación con el estómago. ¿Y qué producimos normalmente en la boca? ¿Qué tenemos constantemente en nuestra boca? Tenemos la saliva. Y si nosotros no tenemos una cantidad abundante de saliva en la boca, es porque tenemos nuestro esófago permeable y nuestra saliva pasa al estómago y bueno, sigue toda la vía digestiva. Porque producimos litros de saliva. Entonces, acá, ¿qué es lo que ocurre? Esa saliva no tiene chance de pasar a la vía digestiva. Entonces, esta saliva se está quedando en esta zona de este esófago ciego proximal, pero va a llegar un momento, como ven acá, que se va a llenar, ¿no? Y el paciente o va a hacerse alorrea bastante, ¿no? Salivación exagerada, o también por continuidad que está muy cerca a la tráquea, ¿no? La saliva también se puede ir hacia la vía respiratoria, hacia la tráquea. No porque tenga una fístula, sino porque ya es por rebosamiento, ¿no? Como dice transbordamiento, es rebosamiento. Y entonces, cuando se pasa la salida a la tráquea solo admite aire. Cuando pasa otra sustancia, lo que va a producir muchas veces es una crisis de cianosis. Y esto lo hace en forma constante y llega, puede producir una neumonía por aspiración. Y siempre las neumonías aspirativas en la atresia de esófago son generalmente que afectan a la parte apical de los pulmones. Entonces, voy a tener un mecanismo de aspiración hacia la vía respiratoria por esta vía. Y vamos a entender con eso el manejo que se va a dar. ¿Ok? Y tenemos otra condición que agrava a estos pacientes. ¿Se acuerdan que la más frecuente era la tipo 3? La tipo 3, acuérdense que tenía una fístula hacia la tráquea. Entonces, en esta atresia tipo 3, ¿qué tenemos en el estómago? Va a entrar aire, ¿ok? Entra aire por la vía de la nariz, llega a la tráquea y entra el aire porque se está escapando a través de la fístula. Pero ¿qué más va a pasar? En el estómago también tenemos un jugo, porque producimos nuestro estómago jugo gástrico y es ácido. Y si este paciente no tenemos la condición de tenerlo, por ejemplo, en una posición semisentada, ¿no? Este ácido puede también retornarse, puede, así como llega el aire por esa comunicación, el ácido puede regresar y puede también hacer una neumonía aspirativa, pero de tipo químico, por el ácido del jugo gástrico que tenemos en el estómago. ¿Sí? Hablábamos de que las atresia de esófago podían tener malformaciones asociadas, ¿no? Podría a la cabeza estar asociada a algún problema en el corazón. Por eso es necesario que estos pacientes siempre le hagamos un ecocardio antes de operarse para detectar si hay alguna malformación asociada. Y otro problema que también es detectado muchas veces con estos exámenes es si hay una desproposición del callado de la aorta. Porque si la aorta, digamos, hace su callado hacia el otro lado, muchas veces implica ello de que tengamos que cambiar la zona, digamos, o el abordaje del lado derecho, entrar por el lado izquierdo, si es que encontramos este tipo de presencia anormal del callado. También puede haber malformaciones genitourinarias, ¿no? Sobre todo malformaciones a nivel renal. También puede haber malformaciones gastrointestinales, muchas veces se puede asociar a malformaciones anorrectales, se puede asociar a malformaciones a través del duodeno. También puede haber asociaciones
musculoesqueléticas, puede haber alteraciones a nivel de las vértebras, puede haber también alguna alteración en las extremidades de este bebé. Y una asociación bastante frecuente, ¿no? No es un es una asociación, es la asociación Bacter. Algunos le ponen una L acá también, que significa Lynn. Y me acuerdo que uno de mis maestros de lo que es cirugía colorectal decía, Bacter, no Bacter, pues doesn't matter. Matter es, no importa, ¿no? Porque generalmente esta es una asociación, no es un síndrome que traiga algo en sí, ¿no? Sino que muchas veces coincide que encontramos todo este tipo de malformaciones, como son las vertebrales, las anorrectales, las cardíacas, la traqueosofágica, que ahí es donde entra la presa de esófago, las renales y también de LIMS, que le dije que podía ir con L al final, ¿no? Que quiere decir extremidades, que pueden haber con forma de asociación, ¿no? Y otro tipo de asociación también es la asociación Charge, que también viene acompañada de algunos problemas, también al tipo oftálmico, también gastrointestinales, cardíacos, ¿no? Son algunas de las malformaciones que están asociadas. Ya tenemos nuestro paciente, ya lo hemos diagnosticado, estamos en forma activa buscando otras malformaciones. ¿Y qué es lo que vamos a hacer mientras tanto con este paciente? Pues lo vamos a este paciente a colocar ya hicimos la radiografía con la sonda radiopaca, no es necesario usar contraste, acuérdense que podría tener una fístula, nunca se usa vario, por favor, en estos pacientes, podría tener una fístula y el contraste a través de la fístula y produce una reacción de inflamación, ¿no? Podría, un ratito, por favor. Gracias. Podría este paciente, entonces, por eso solamente hacemos la radiografía con la sonda radiopaca. Podemos, a través de la sondita, poner un poco de aire para que se note mejor, el mejor contraste en bebés es el aire. Hay que utilizarlo las veces que sea necesario, pasar un poquito, inyectar un poco de aire para dibujar mejor. Y como les mencionaba, debía estar este bebé en una posición semisentada, ¿no? Porque evitar el reflujo de ácido a través de la fístula que provenga del estómago. También para que la saliva pues no se pase, hay que colocarle una sonda Repouille permeable. Esta sonda, ¿qué es lo que va a hacer? Va a aspirar en forma continua el cabo esofágico superior que estábamos viendo, ¿no? O sea, esta zona, ¿lo veían ustedes? Disculpen. Esta zona que veíamos el cabo, ¿no? Donde se quedó la sondita, pues lo va a aspirar la saliva para que no pase la saliva hacia la tráquea. Lo va a hacer en una forma con aspiración continua, ¿no? Como estamos viendo acá. Y estos pacientes pues iban a estar en NPO, ¿no? Van a estar con una vía endovenosa, van a requerir nutrición parenteral en forma prolongada hasta que empiecen a tolerar la vía oral después de la cirugía. Y antes de la cirugía van a requerir profilaxis antibiótica. Y vamos a ir avanzando pidiendo el ecocardio, los prequirúrgicos, para prepararlo para una cirugía. Esta es la sonda de Repouille o sonda de doble lumen con aspiración continua. Es una sonda transparente, más gruesa, donde por dentro han metido una sonda más delgada, que es de silicona. ¿Y qué es lo que va a hacer? Entonces, lo que hace esta sonda, pues va a introducir agua, ¿no? Como les decía en el goteo respectivo, y la sonda va a aspirar, ¿no? Esta sonda que está dentro de esta sonda más gorda, por decirlo así, va a aspirar. ¿Y qué finalidad tiene? Si yo lo coloco la aspiración sin tener este doble lumen, muchas veces al conectar a la aspiración continua, esta zona que iría directo a la aspiración sin irrigación,
podría lesionar ese esófago, ¿no? Porque va a ser como aspiración directa a la mucosa. De esta forma, no. Entonces se protege que se evite esa complicación. Entonces es por eso que se utiliza este tipo de sonda tipo Repole. Esta es una bebé con una atresia de esófago tipo 1, que estuvo bastante tiempo pues con aspiración continua, y acá la estamos viendo pues con su sonda de Repole, en que se está aspirando y se está irrigando, ¿no? Y eso evita que le dé neumonía, ¿no? Y en el caso de las atresias tipo 1, como les dije, su tratamiento no es tan inmediato, ¿no? De la restitución del esófago, como vamos a ver un poquito más adelante. Cuando ya lo tenemos listo nuestro paciente, la cirugía que vamos a hacer, la podemos hacer o por vía abierta o la podemos hacer por la toracoscopía. Ambas tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿no? La desventaja principal de la toracoscopía es que debe de ser realizado por gente que tiene experiencia en este tipo de cirugías, ¿no? Esta es digamos, la última cirugía, digamos, que uno debe coger como que voy a practicar, entre comillas, ¿no? O sea, en cirugía neonatal este es digamos, el último eslabón tanto para la cirugía abierta como para la cirugía toracoscópica, porque implica que hay que desarrollar bastantes destrezas. En cualquiera de los dos abordajes, acá tienen, digamos, un diagrama del abordaje abierto, ¿no? En cualquiera de los dos abordajes, el tratamiento es exactamente lo mismo, ¿no? En uno vas a entrar por cirugía abierta con una incisión a nivel del cuarto espacio intercostal, ¿no? Y lo que vas a buscar es identificar la fístula, sobre todo en los tipo 3, ¿no? Seccionas la fístula y unes esta fístula con el esófago proximal para hacer una anastomosis, como pueden ver acá, están haciendo los hilos, y este gráfico es el que lo resume más claro, ¿no? Esta fístula que estaba conectada acá, la ha seccionado, han puesto suturas a nivel de la tráquea, han hecho, se han quedado con el cabo distal, y luego han aperturado el cabo proximal y le han hecho la anastomosis que estamos viendo. Entonces, este es el manejo quirúrgico. En toracoscopía se hace lo mismo, solo que no lo vas a hacer directamente con las pinzas, o sea, con, la, con las pinzas muy cercanas en la mano. O sea, sino que acá lo vas a hacer a través de pinzas más largas usando una óptica que te va a dar mayor imagen, ¿no? Te va a magnificar más la imagen, ¿no? A diferencia de la cirugía abierta, para poder hacer igualmente una anastomosis. Acá estamos en una cirugía abierta, en la cual en esta zona de acá, ustedes pueden ver que se ha puesto un punto transficciente. Esto vendría a ser lo que es la parte de la tráquea. Acá estamos viendo el cabo proximal, ¿no? Más dilatado, más ensanchado. Acá el cabo distal, estamos viendo cómo se ha hecho la anastomosis, ¿no? Acá estamos viendo los puntos. Y bueno, acá tenemos una venita que se conoce la vena ácido, que le hemos seccionado para poder hacerla así. También se puede hacer en formato de portotecoscopía, como les mencionaba. El principio es hacer lo mismo, exactamente, solo por otro abordaje. Después de la cirugía, esas son en líneas generales los cuidados que hay que tener, ¿no? Es una cirugía que implica el compromiso de enfermería en cuidar a este paciente. Muchas veces, la gran mayoría de pacientes pasan a la unidad de cuidados intensivos después de la cirugía para estar manejados el dolor, porque están en ventilación mecánica, ¿no? Entonces, a estos pacientes se les trata de tener siempre una posición semi-Fowler, o sea, quiere decir con la cabecita elevada en 30 grados, en la línea media, ¿no? Que no estén, digamos, movilizando, no hiperextender el cuello, se recomienda no pesar en 72 a 96 horas, mantener con sedación, cuidado exhaustivo del tubo endotraqueal, la fijación, aspiración entre dos personas, no sobrepasar la medida del tubo endotraqueal, aspirar las fauces, la boca, ¿no? No más de 5 centímetros, cuidar la zona transanastomótica, fijación, cuidado con paciente con manopla, son una serie de cuidados que requieren estos pacientes, ¿no? Algunos en la unidad que trabajo en el servicio los realizamos, digamos,
todos tal cual lo están observando ahí, ¿no? Tenemos una guía de manejo para los bebés con A3 esófago y es lo que recomendamos. Actualmente hay algunos estudios, ha habido un consenso, algunas publicaciones y algunas medidas ahorita la están volviendo a evaluar si realmente son estrictamente necesarias seguir o podemos ser, digamos, un poco menos invasivos y tratar de dar un chance a estos pacientes más, pero todavía este, están en manejo, digamos, viendo la posibilidad de implementación. Hace poco en el hospital tuvimos una reunión para la actualización de nuestra guía y nos encontramos información nueva que he traído también para compartirles y algunos puntos todavía estamos en el camino de la implementación, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Siempre tratar de buscar lo mejor para nuestros pacientes, ¿no? No todo lo que hacíamos hace 10 años lo vamos a continuar haciendo, ¿no? Si hay algo mejor que sale, pues podemos cambiar y optimizar más el manejo. Normalmente estos pacientes, después de hacer la anastomosis, en el quinto al séptimo día, dependiendo de la institución, generalmente se estandariza de que se tome un esofagograma previo para ver si la cirugía, digamos, fue un éxito, ¿no? Entonces le das contraste a través de la boca, no a través de la zona transanastomotica, pues si no se va a falsear el examen, y debe de pintar el esófago y debe de verse que el contraste no se escape hacia el tórax, porque si se escapa estarías diagnosticando una dehiscencia de anastomosis y que el contraste pase y llegue adecuadamente al abdomen, ¿no? Si no se escapa y el contraste se queda arriba, pues estaríamos hablando de una estenosis. En este caso siempre va a haber un estrechamiento de la luz, pero no llega a ser una estenosis porque el contraste pasa adecuadamente. ¿Qué complicaciones podemos tener después de la cirugía? Pues podemos tener tanto inmediatas como tardías. Las tardías pueden ser semanas, meses, ¿no? Pero entre las inmediatas, la más frecuente es la dehiscencia de la anastomosis, propias de esta patología, ¿no? Porque otras veces puede haber infección de herida operatoria, un poco de sangrado en la zona operatoria, ¿no? Pero las que tienen relación directa con la patología es dehiscencia de anastomosis, ¿no? La mayoría de veces esas dehiscencias, si son menos del 50%, se manejan con drenaje torácico y esperando, observando. Y la otra, que es un poco mucho menos frecuente, pero bastante más aparatosa en su sintomatología cuando se presenta, porque el paciente de un momento se pone mal, hace neumotórax, ¿no? Y es cuando hay una dehiscencia de la sutura traqueal. Esto nos lleva a actuar de inmediato y esta pues indicación de una cirugía en ese momento. Tardías podemos tener la estenosis esofágica cuando hay un exceso de la cicatrización o cuando hemos tenido una cirugía en la cual hemos hecho una anastomosis con mayor tensión. Podemos tener mayor riesgo de estenosis esofágica. También puede haber una refistulización de la de la fístula. En esos casos muchas veces es necesario un manejo endoscópico de la malformación previo a cualquier intento de manejo quirúrgico. También podemos tener reflujo gastroesofágico. Estos bebés posoperados normalmente se recomienda que lleven a casa tratamiento antirreflujo por 6 meses como mínimo, incluso se puede extender hasta el año, porque es un mecanismo en el cual el paciente va a desarrollarse mejor, van a dar mejor peso, todo. Y también se presume, eso todavía está un poco de nuevo controversial, antes se asumía que la estenosis esofágica era favorecida por el reflujo, ahora está un poco todavía dándole otra mirada a ver si es así. También puede haber trastornos de deglución, también puede haber tractomalacia, que es una debilidad de la pared traqueal. Entonces, vamos a tener también algunos casos especiales, ¿no? En los cuales no es posible hacer una anastomosis primaria, como todos quisiéramos. Siempre el mejor esófago para digamos, para reconstruir el esófago de un bebé, de un paciente, su propio esófago, pero tenemos condiciones en las cuales
la separación es muy extensa, como en este caso 6 vértebras, 6 cuerpos vertebrales, 1, 2, 3, 4, 6. Acá está el cabo proximal, este es el cabo distal. En esos pacientes con atresia tipo 1 muchas veces le hacemos una gastrostomía previamente y hay que diferir el manejo de la reconstrucción del esófago, porque muchos de ellos pueden tener una brecha larga, como en este caso, este ya es el más aparatoso, ¿no? Lo que implica que vamos a tener que utilizar muchas veces o diferir la cirugía para esperar el crecimiento espontáneo del esófago nativo, que generalmente se da en los 3 primeros meses, o en todo caso ir pensando en alguna técnica de elongación o de reemplazo esofágico, ¿no? Actualmente hay un estudio en el cual te dan recomendaciones sobre el manejo de esófago con brecha larga, ¿no? Después de una revisión de la literatura, entonces determina que el paciente tiene una brecha larga, puedes ir a una anastomosis primaria diferida, como les decía, el esófago nativo puede crecer en los 3 primeros meses, entonces tú esperas, al paciente le haces una gastrostomía, continúas con tu manejo como la bebé de la foto que vieron, con tu manejo a través de la sonda de aspiración, ¿no? Le das, lo alimentas a través de la gastrostomía y en 3 meses vuelves a hacer un estudio de cabos, a ver si están cerca, están lejos, o entras para una toracoscopía, ¿no? O entras para poder hacer una miotomía o una movilización gástrica, ¿no? Este se llama ascenso gástrico también. Si cualquiera de las técnicas es factible, ¿no? Genial. Si no lo son, puedes llegar a hacer un procedimiento de alargamiento. Hay varias técnicas para hacer estos procedimientos de alargamiento. Algunas con un poco más de éxito que otras, no todas son absolutamente exitosas, lamentablemente, ¿no? Cuando hay mucha variedad de técnicas que todavía no hay nada que funcione al 100%, ¿no? O en todo caso pueden hacer una transposición gástrica, eso se conoce como el nombre de tubo gástrico, y si no es factible alguna de estas condiciones, ya se llega a plantear un reemplazo esofágico, generalmente se hace muy cercano al año de edad, y puede ser alguna opción el yeyuno o el col, ¿no? Es un algoritmo de manejo en los casos en que la brecha que hay y que no te permite hacer una anastomosis primaria, eh, se conoce como brecha larga. ¿Qué pasa con esos pacientes con brecha larga? Lamentablemente, estos pacientes en el mismo estudio publican un seguimiento, por eso les decía la importancia del seguimiento para estos pacientes, a 15 años, ¿no? Que algunos corren el riesgo de desarrollar un esófago de Barrett, ¿no? Lo que implica que tengan que estar tomando sus estudios de biopsias y todo, y algunos no, ¿no? Y esto implica que de todas maneras hay que estarle haciendo exámenes de estudio cada 5 a 10 años, y si hay alguna displasia, pues más pronto. Disculpe. ¿Ok? Entonces, ya para finalizar esta parte, quería compartir con ustedes un poco de información actualizada. Este es un consenso en el cual es basado en la Sociedad Europea, en el cual hacen recomendaciones. Es un grupo de estudio bastante grande, han revisado como 200 artículos aproximadamente para emitir recomendaciones sobre el manejo de atresia de esófago, tanto para el diagnóstico, para el preoperatorio, el operatorio y el posoperatorio. En líneas generales voy a compartirles, ahí está la referencia del artículo, ¿no? Lo que veníamos a hacer en manejo o sea, lo que es el diagnóstico, lo que les mencionaba. Miren, el consenso, el artículo te muestra con el nivel de evidencia de cada recomendación que están dando, de cada punto que discutieron, ¿no? El diagnóstico con radiografía, ¿no? No te recomiendan hacer estudios contrastados, miren, en el consenso, solo 2, ¿no? La ecocardiografía, la importancia que tiene, ¿no? Todos los exámenes para malformaciones asociadas
El principal que tienes que priorizar es el ecocardio. El resto lo puedes diferir hasta después incluso de la cirugía, pero el ecocardio sí te sirve para determinar qué cirugía le vas a hacer y qué otra malformación tiene, ¿no? También acá hablamos sobre lo que viene a ser el manejo preoperatorio, ¿no? El manejo con la sonda de Repole que les mencioné, ¿no? Que ya es una práctica que tenemos nosotros haciendo varios años. Esto es lo que es un poquito que estamos en camino de implementar, ¿no? Favorecer lo que viene a ser la ventilación espontánea. Nosotros sí manejamos con ventilador, pero ahora esta tendencia hay que irla viendo, individualizando cada caso para poder implementar, porque siempre hay problemas que pueden estar asociados al uso de ventilador, ¿no? Y si está el paciente, pues tratar de usar el menor tiempo posible el ventilador, ¿no? Si tienes que usar el ventilador, pues no vale usar CPAP de preferencia, sino intubación, ¿no? Otros puntos importantes es siempre conversar con los padres sobre las opciones de manejo, de tratamiento, los beneficios de la cirugía abierta o toracoscópica, es importante, ¿no? De recomendaciones durante la cirugía, no me voy a detallar acá mucho, pero son 27 recomendaciones que ellos hablan. Las principal que he querido tomar acá es que el recién nacido con atresia de esófago no es una cirugía de emergencia, no es que el paciente tenga, no es ninguna cirugía de trauma, ni de control de daños, ni nada que tenga que entrar el paciente como sea, sino es una cirugía en la cual el neonato debe entrar estable, en buenas condiciones, y acá mismo lo recomiendan de preferencia en turnos de día, o sea, turnos en el día, no de noche, una guardia en la madrugada, durante la semana, o sea, working hours, o sea, en horario de oficina, por decirlo de alguna otra forma. ¿Por qué? Porque como es una cirugía de alta complejidad, como les decía, ¿no? Se debe tratar de que se le ofrezca el equipo más experto, el equipo que esté en las mejores condiciones, obviamente a las 3 de la mañana, después de una guardia agotadora, pues no son las mejores condiciones para ese paciente, porque es a lo mejor la única oportunidad de hacer bien las cosas. En cirugía pediátrica es el concepto que nos debe acompañar, sobre todo en cirugía de malformaciones, ¿no? Que muchas veces estos pacientes te dan una sola, única oportunidad de hacer bien las cosas. Porque si ocurre una complicación, muchas veces ahí va a ser el gran problema que los va a acompañar toda la vida. Bueno, el uso de antibióticos en la parte perioperatoria, usar una vía central siempre antes de la cirugía, una línea arterial, eso lo quise tomar como medidas generales de recomendaciones que dan. Para el manejo postoperatorio, las que están subrayadas son las que tuvieran mayor consenso y las que son recomendadas. Tratar, bueno, lo que les mencionaba un poco de que si no es necesario, si no hay tensión en la anastomosis, pues no mantener en ventilación. Favorecer lo que viene a ser la alimentación, si es que le dejaron una sonda transanastomótica, pues usarla para alimentar. Puedes empezar la alimentación incluso después de las primeras 24 horas a través de esa sonda transanastomótica, ¿no? El manejo de las fugas, de las dehiscencias, ¿no? Lo que les mencionaba que es el manejo conservador, con colocación de drenaje al inicio, ¿no? El usar algunas veces con estudios contrastados, tracoscopía, esofagoscopía, cuando se sospecha que hay una refistulización, ¿no? El manejo de la refistulización puede ser quirúrgico, endoscópico, y lo importante siempre es tener un checklist, ¿no? Que esté disponible, en donde se incluya todos los ítems que podrían servir de información para los padres posteriormente al alta, antes del alta del paciente. Bueno, eso es todo lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Es un tema bastante amplio, pero quería tocar los puntos más relevantes e importantes de esta malformación. Queda abierta. Gracias a todos por su atención, por su asistencia en esta presentación mía, y queda abierta si es que hay alguna pregunta del público.
Muchas gracias, doctora Jacqueline, por esta ponencia muy fructífera, muy importante, como lo es atresia esofágica. Ahora vamos a pasar a lo que son la ronda de preguntas. Chicos, pueden poner sus preguntas en la caja de comentarios para que la doctora pueda desarrollarlo. Hay una pregunta, doctora. Dice, doctora, si no presenta entenosis, ¿cuánto tiempo debe pasar para que el neonato pueda alimentarse de forma normal? Gracias por tu pregunta, porque creo que no lo pasé entre todos los puntos que quise tomar. Después que le haces el esofagograma, normalmente a ese bebé le puedes dar leche, o sea, quitas la sonda transanastomótica y empiezas a darle alimentación por la boca, ¿no? Y lo haces en forma progresiva, si no es prematuro, si no ha tenido otra complicación mayor, puedes darle, vas aumentando el volumen poco a poco hasta que llegues a tomar su volumen total o incentivar lo que viene a ser la lactancia directa, ¿no? Y lo mandas a casa con tratamiento. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta, estimados participantes? Doctora, me mandan una pregunta al interno y me dicen, si una persona fue operada de atresia esofágica de tipo 3 y fístula al pulmón, la persona dice que se llena de flema, ¿no? O de mucha flema. ¿Cómo o qué se debería de hacer para ayudar ello? Porque Siempre, dice que nació con una estenosis del 50%. ya, siempre que hay una cirugía de atresia de esófago, hay que estar monitorizando que el paciente no haga estenosis esofágica. El paciente durante la evolución, sea en el primer año, sea que ha pasado varios años, empieza a hacer, por ejemplo, nuevamente cialorrea, o empieza, digamos, a tener disfagia, o empieza a tener que vomita o regurgita, tenemos que descartar que no hay una estenosis esofágica. Y muchas veces esto lo podemos hacer o con un examen contrastado, como también lo recomienda en el consenso, o con una endoscopía, pero siempre debemos de buscar en forma activa, ¿no? La presencia de estenosis esofágica. Más aún si sabemos que la cirugía tuvo tensión, ¿no? Si tú descartas este problema, otro problema que podría estar asociado cuando no hay estenosis esofágica, pero el paciente presenta disfagia, podría ser los trastornos de deglución, ¿no? Tengan en cuenta que hacemos una cirugía reconstructiva, pero no es la misma fisiología e histología incluso de un esófago normal, ¿no? En el cual tiene incluso ondas peristálticas, todo para la deglución, ¿no? Acá podría haber algún tipo de trastorno también, para lo cual muchas veces podemos iniciar tratamiento, pero primero hay que estudiar el caso que no hay con estenosis esofágica, sobre todo. Normalmente nosotros le hacemos esofagograma al primer mes de alta y de ahí hacemos cada 6 meses. Luego espaciamos a cada año y ante cualquier sospecha de estenosis lo derivamos para hacer una endoscopía. Doctora, hay una pregunta y dice, ¿puede ser heredable la atresia esofágica? Hay algunas asociaciones de atresia de esófago que tienen que ver con cromosopatías, con alteraciones, en las cuales sí podría haber algún tipo de predisposición genética en algunas condiciones, pero no es lo más frecuente. Entonces, siempre todos estos pacientes que nacen con alguna malformación, nosotros hacemos interconsulta genética para que, de acuerdo a la individualización del caso, ellos hagan la recomendación en la consultoría genética sobre
sobre todo si los papás quieren tener más niños. Ok, doctora. Doctora, hay una pregunta más. Internamente dice, ¿a qué edad es recomendable empezar con dilataciones de esófago? ¿Y qué examen es indispensable para saber si hay reflujo o no? A ver, para dilataciones de esófago, no lo toqué mucho porque eso es el manejo de la estenosis esofágica. ¿Y a qué edad es recomendable? Es en el momento que se presenta la estenosis esofágica. La estenosis esofágica se puede presentar desde la segunda semana después de la cirugía, ¿no? O se puede presentar al año de edad, ¿no? Y cuando se hace el diagnóstico, si hay chance de hacer dilataciones, pues genial, porque permitiría esto que el paciente se pueda recuperar o pueda superar esta estenosis sin otra nueva cirugía. Entonces, ni bien se haga el diagnóstico de estenosis esofágica y te recomienden hacer dilataciones, pues ese es el momento. Porque si se espera más, el riesgo es de que se pueda estenosar mucho más, se haga una cicatriz mucho más fuerte, digamos, y que se termine haciendo nuevamente una cirugía con una nueva anastomosis. Y la segunda pregunta se me fue, ¿podrías repetírmela, por favor? Sí, sí, doctora. La segunda pregunta es, ¿qué examen es indispensable para saber si hay reflujo o no? Ya, normalmente por los estudios que hay, todos los niñitos con atresia de esófago, como les decía, que hemos elongado el esófago, lo hemos traccionado, lo hemos alargado, van a tener una pérdida del ángulo de His, lo que predispone que tengan reflujo. Entonces la recomendación en todas las guías nacionales e internacionales es dar tratamiento antirreflujo por un año. O sea, si con este tratamiento antirreflujo, a pesar de ello, hace reflujo, el gastro lo puede evaluar o con endoscopía, ¿no? Para ver si hay inflamación del esófago o algo para ver el manejo, o si muy raros son los casos que requerimos fundoplicar en una atresia de esófago, o en todo caso, algunas veces le pueden hacer pH-metría también. Uh-huh. Ok, doctora. Muchas gracias. Creo que ya no hay más preguntas. Antes de poder finalizar, quisiera dar pase a la secretaria general del CEN. Eh, un segundo. Buenas noches, doctora Jacqueline. Un gusto saludarla. Otra vez, ya hemos conversado por interno. He tenido el gusto de ser su alumna. Encantada, de verdad, el hecho de que nos esté apoyando. Es justamente el Centro de Estudiantes de Medicina tiene, ¿no?, como finalidad el poder reforzar temas, ¿no?, que son necesarios en lo que vendría a ser en la vida estudiantil o universitaria de todo estudiante de medicina, ¿no? Tanto como la Secretaría General, como el Centro de Investigación y todo el equipo del Centro Estudiantil, hacemos entrega del segundo certificado con lo que es el tema de atresia esofágica, que lo realizó hoy día, el lunes 27 de junio, agradeciendo el apoyo y la participación, ¿no?, por parte de su persona. De verdad, muy agradecidos el hecho de que nos apoye. Es una excelente ponencia, las dos ponencias, el del día anterior también, jueves y el día de hoy, de verdad que nos ha servido de mucho y esperemos que en próximas oportunidades también podamos seguir escuchando sus ponencias. Muchas gracias, doctora. Gracias a todos ustedes y con mucho gusto de acudir a sus invitaciones. Gracias, doctor. Un abrazo a la distancia. Indicarles también agradecer a los invitados el día de hoy, a los participantes, hacerles acordar que, bueno, el día, ya vamos a estar proyectando también el flyer, el día de mañana también va a haber otra ponencia con el tema, más que nada, con la especialidad de histología, con la doctora Ana Obregón, sobre histología de cavidad bucal. Espero que estén atentos a lo que vendría a ser las redes sociales. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias, doctora.